obra extraordinaria. Ya tenemos la presencia del actor Mauricio Bonet, quien viene a invitarnos a esta extraordinaria obra que se llama Ánimas. Ya es una reposición. El año pasado se puso y de una manera extraordinaria la abordaron a mano. Y el día de hoy lo tenemos de nueva cuenta con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Qué placer. Pues, ¿qué es Ánimas? Ánimas son 3 leyendas mexicanas contadas de una forma muy simpática a través de un cuentacuentos del siglo XVIII que tiene su alter ego, que es un cuervito, y tiene unas discusiones con él muy interesantes porque dice, no, lo que cuenta la leyenda es mentira, ¿no? Y en lo que estaba contando esto, de repente aparece la leyenda. Tú ves los actores que dieron origen a la leyenda contando lo que nosotros pensamos que fue lo que pasó y por eso de ahí salió la leyenda, ¿no? Creo que es una obra muy bien montada, con un texto muy interesante, muy divertido, pero a la vez muy impactante, porque tiene cuestiones pasionales, tiene cuestiones misteriosas. La gente se queda con un muy buen sabor de boca porque tiene un poco de todo la obra, ¿no? Son unos vestuarios impactantes de época, hechos de una manera impresionante. Están hechos a la usanza de la época. No tienen cierres, ni velcros, ni nada. Son vestuarios como tienen que ser, con hilos de oro, muy bonitos. Entonces la gente termina feliz porque es un espectáculo muy redondo, con música en vivo, tenemos una flautista, un violinista, entonces la gente se queda impactada y aparte tenemos precios muy accesibles. La gente oye el proyecto y dice, wow, eso debe ser carísimo, ¿no? Y la verdad tenemos precios muy accesibles, entonces sí es muy recomendable. Háblanos sobre estas 3 leyendas. ¿Cuáles son? Son La Tentación, en la que participo yo con Carmen Baqué, que es una actriz extraordinaria. Luego está El Epitafio de un Canalla, en la que está Ana Karina Guevara, que es una actriz extraordinaria, también maravillosa y bueno, con una carrera increíble. Así es. Y está con Roberto Uscanga y con Carla Coronado en esa leyenda, que es también muy interesante. Imagínate nada más El Epitafio de un Canalla. Sí, no, ya de hecho. No te habla de una buena persona, pero es muy padre. Y luego está La Aparición de la Niña, que esto es muy bonito, esto es teatro de sombras. La gente dice, ¿qué es eso? Es en sombras realmente, hay una pantalla muy grande y los actores están detrás, entonces tú ves unas imágenes muy grandes y el cuentacuentos, Arcadio Coyote se llama el personaje, te está contando de qué se trata la leyenda y tú ves los personajes que se ven muy grandotes diciendo, eso es muy divertido. Esa parte de la leyenda en la cual tú participas, ¿de dónde a dónde nos va a llevar? Porque finalmente vamos a empezar a entrar entre pues esa atmósfera lúgubre, tenebrosa, de misterio, de tanta reflexión, nos trasladas al tiempo, a la época. Pues un poco lo que pasa con las ánimas es que son personajes que nunca aprendieron su lección a la que vienen aquí a la Tierra y se quedan aquí de alguna manera para aprenderla en algún momento, ¿no? En la que a mí me toca estar, yo soy un sacerdote, un fraile dominico, que se supone que es una persona recta, muy comprometida y demás, pero le aparece esta mujer que es una mujer bellísima, una dama de la corte, y pues llega a seducirlo, ¿no? Y bueno, ya no puedo contar más porque eso ya sería develar lo que pasa, pero tiene imágenes muy impactantes, muy fuertes. La chica llega a tratar de seducirlo de tal manera que se quita la ropa totalmente, entonces son imágenes muy fuertes, pero muy impactantes, muy apasionadas. Interesante. ¿En qué teatro se está montando? ¿Qué días? Estamos los martes y miércoles en el Teatro Helénico a las 8:30 de la noche. Temporada de Ánimas en el Teatro Helénico. Nada más hasta el 2 de noviembre, o sea que apúrense, hay boletos en taquilla y en Ticketmaster, hay descuentos ahí mismo y vayan a verles, un proyecto que les va a gustar mucho. Muchísimas gracias, Mauricio Bonet, te agradezco en el alma. Al contrario, muchas gracias a ti.